Buenas tardes, maestros y compañeros. Hoy de la materia de genética de la carrera de LBG impartida por el doctor Ángel Valdés presentaremos la mutación genética de la acondroplasia. Esperemos que sea de su agrado y comencemos. Este equipo está conformado por Priscila Berenice López Hebreros, María Luisa Janet Acosta García, Javier José Corrales y por su servidora Ashley Giselle Mendoza Medina. ¿Qué es la acondroplasia? Bueno, aquí les explicaré un poco sobre qué es la acondroplasia y empecemos. La acondroplasia es un grupo de enfermedades del crecimiento óseo que impide el cambio normalmente del cartílago, particularmente en los huesos largos de los brazos y la pierna. A esto se le conoce como condrodisplasia. La acondroplasia es un trastorno genético que afecta el crecimiento óseo y causa el tipo más común que hay de enanismo, siendo responsable del 70% de los casos. Se engloba dentro de un grupo de enfermedades denominadas condrodistrofias u osteocondrodisplasias. Normalmente, durante el desarrollo fetal y la niñez, los tejidos cartilaginosos se convierten en huesos, excepto en lugares como nariz y orejas. En los individuos con este trastorno, este proceso se desarrolla de manera anormalmente lenta, especialmente en los huesos más largos, como brazos y piernas, lo que provoca huesos cortos y baja estatura. Tanto los individuos afectados tienen brazos y piernas muy cortos, aunque el torso tiene un tamaño prácticamente normal. Con la enfermedad, el tamaño es aproximadamente de 1.31 metros y el de una mujer es de 1.24 metros. ¿A qué se debe la acondroplasia? La acondroplasia se debe a la mutación del gen receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos FGFR3, del cual se hablará detalladamente más adelante, el cual codifica el receptor 3 membranal implicado en la regulación del crecimiento óseo lineal. Características. La acondroplasia se caracteriza por enanismo, el rango de movimiento limitado en los codos, tamaño de la cabeza grande, dedos pequeños e inteligencia normal, aunque a veces puede haber retraso del desarrollo en el comienzo. Entre sus características principales se encuentran las siguientes: la apariencia anormal de las manos con un espacio persistente entre el dedo del corazón y el anular, los pies en arco, la disminución del tono muscular, la diferencia muy marcada del tamaño de la cabeza con relación al cuerpo, la frente prominente o prominencia frontal, los brazos y piernas cortos, especialmente la parte superior del brazo, esto y el muslo. Estatura baja, significativamente por debajo de la estatura promedio para una persona de la misma edad y del mismo sexo. El estrechamiento de la columna vertebral, las curvaturas de la columna vertebral, también llamadas cifosis y lordosis. Aspectos generales. La acondroplasia es la enfermedad más común asociada a la talla baja, en una grave desproporción. Esta incluso es la forma más común de enanismo y es fácilmente reconocible. Esta representa aproximadamente un 3% de la patología. Esta se da de 2 a 4 individuos por 10.000 habitantes. Es un trastorno autosómico dominante. Un trastorno autosómico es cuando existen dos copias de un gen anormal presente. En este caso es dominante, causado por lo que es una mutación generalmente de novo. Novo es la síntesis de nucleótidos bajo precursores de bajo peso molecular, en el gen codificado por el factor del crecimiento fibroblasto. En este caso es el FGFR3. Este gen codifica lo que es una proteína que participa en la división, en la maduración de células, en la formación de vasos sanguíneos, en la cicatrización de heridas, en el desarrollo, mantenimiento de los huesos. También es conocido como el gen receptor 3, factor de crecimiento fibroblasto. El más del 95% de los casos ocurre a nivel de otra proteína, que sería otro gen, que sería la GR80R. Y en el 80 y 90% corresponden a mutaciones frescas o nuevas. Antecedentes históricos. Esta enfermedad fue descrita principalmente por la Universidad de Paul en 1851. Esta universidad es católica, privada y se encarga de la investigación, localizada en Chicago.
En el caso del término acondroplasia fue propuesto principalmente por Parrot en 1878. La palabra proviene del griego chondros, que significa cartílago, y la palabra plasis, que significa formación. En definición decimos que es el escaso crecimiento cartilaginoso que se da en la displasia. También se tienen datos localizados de esta condición en lo que es la literatura, en la pintura y en las artes plásticas. En Inglaterra, Britton encontró un esqueleto bien conservado que al parecer es de un individuo acondroplágico. Este data del Neolítico con una antigüedad de 7000 años. En el caso de Estados Unidos también, entre los años 500 y 3000 de antigüedad tiene el esqueleto encontrado. También tenemos que el gen responsable de la acondroplasia se descubrió en 1994. Aspectos clínicos. Un aspecto clínico es un conjunto de rasgos que presenta una estructura o una lesión y que nos permite su diagnóstico. Criterios clínicos. En este caso tenemos la baja talla con miembros cortos, tenemos la macrosofilia, que es cuando la cabeza es más grande de lo normal, los dientes alineados o superpuestos, un puente nasal deprimido, la sifólisis lumbar, los dedos cortos y la hipotonía. Ahora hablaré de los criterios radiológicos. En primer lugar tenemos el hueso frontal prominente, tenemos la base de cráneo pequeña, la disminución progresiva en sentido descendente de la distancia interpendicular desde la zona dorsal hasta la zona lumbar. Tenemos los huesos ilíacos redondeados, tenemos también la espina sacroesciática pequeña y descendida, tenemos también los huesos tubulares acortados y también el ensanchamiento metafísico, que el ejemplo es la imagen que está aquí arriba. Diagnóstico. Si hay una preocupación con acondroplasia, se recomienda realizar un ultrasonograma. Para el diagnóstico prenatal, el ultrasonograma se realiza de forma seriada comenzando en el segundo trimestre, pues antes de las alteraciones pueden no ser evidentes. El diagnóstico genético molecular es hecho en el líquido amniótico a través de amniocentesis, que es un procedimiento invasivo, pero que actualmente se puede hacer el diagnóstico prenatal a través de estudio del plasma materno para detectar un feto que tenga el gen mutante. Es importante que el diagnóstico clínico y radiológico de acondroplasia sea confirmado con estudios genéticos moleculares para distinguir la acondroplasia de otras formas de enanismo, para planear el tratamiento y para el consejo genético. Ahora les hablaré del diagnóstico diferencial y del diagnóstico prenatal. El diagnóstico diferencial incluye la hipocondroplasia, que a diferencia de la acondroplasia, esta es mucho más leve. Está el enanismo tanatofórico tipos 1 y 2, y también se encuentra la displasia de Saddam. Esta es una acondroplasia grave con retraso en el desarrollo y acóntisis nigricans. Esta es una afección cutánea que oscurece las dobleces y partes del cuerpo. Por otro lado, tenemos el diagnóstico prenatal. Esta puede ser detectada por una ecografía rutinaria a partir del tercer trimestre, por detección de acortamiento en los huesos largos. Herencia. Aquí en la diapositiva les dejo unos puntos sobre la herencia de la acondroplasia, mientras yo les daré más información sobre la herencia de la acondroplasia. Bueno, la acondroplasia aparece como una mutación espontánea que ocurre por azar en cada 20.000 nacimientos aproximadamente. Alrededor de 90% de los niños con acondroplasia no tienen historia de ella en sus familias. Debido a esto, la mayoría de los casos aparecen como mutaciones espontáneas, lo que quiere decir que dos progenitores que no tengan acondroplasia pueden engendrar un bebé con la enfermedad con una probabilidad de 1 en cada 20.000 nacimientos. La asesoría genética es muy útil para los futuros padres cuando uno de los dos o ambos son acondroplásicos. La herencia es autosómica dominante. La mayoría, o sea el 90% de los casos, son mutaciones nuevas. La penetración del gen es completa, lo que significa que si la persona tiene la mutación, se tienen los síntomas de la enfermedad. Parece ser un poco más frecuente en casos en que la edad paterna es avanzada, o sea mayor a 36 años. La acondroplasia es una enfermedad monogénica provocada en un 99% de los casos por la mutación del gen del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos FGFR3
situado en el brazo corto del cromosoma 4 o 4p16.3.1, confinada en una región candidata de 2.5 megabases que se extiende desde el locus de 4s43 hasta el telómero. Los estudios bioquímicos del FGFR3, combinados con experimentos en ratones inconscientes, han demostrado que el FGFR3 es un regulador negativo en la proliferación y diferenciación de los condrocitos en la placa de crecimiento. Esta mutación induce a una alteración en la formación del hueso endocondral. El FGFR3 pertenece a una familia de receptores estructuralmente relacionados de sinasas dependientes de tirosina y codificadas por 4 genes diferentes que originan múltiples variantes del receptor. Estas proteínas juegan un papel en varios celulares importantes, quitando la regulación del crecimiento y la división celular, la determinación del tipo de célula, la formación de vasos sanguíneos, la cicatrización de heridas y el desarrollo del embrión. La proteína FGFR3 atraviesa la membrana celular, de modo que un extremo de la proteína permanece en el interior de la célula y el otro extremo permanece en la superficie externa. Este posicionamiento de la proteína le permite interactuar con factores específicos de crecimiento en el exterior de la célula y recibir las señales que controlan el crecimiento y el desarrollo. Cuando estos factores de crecimiento se unen a la proteína FGFR3, la proteína desencadena una cascada de reacciones químicas en el interior de la célula, que le instruyen para llevar a cabo ciertos cambios, como la maduración de asumir funciones especializadas. Las diferentes isoformas que se encuentran en diversos tejidos del organismo e interactúan en una variedad de factores de crecimiento. Muchas isoformas se encuentran en las células que forman los huesos. Se cree que en las células óseas las proteínas de FGFR3 regulan el crecimiento óseo mediante la osificación, particularmente en los huesos largos. Una isoforma particular de la proteína FGFR3 se encuentra específicamente en las células epiteliales, incluyendo las células que forman la epidermis. El fenotipo se caracteriza por acortamiento rizomélico de los miembros, baja talla, macrocefalia, hipoplasia del macizo facial, manos pequeñas y la dorsis lumbar asociados a nivel cognitivo-intelectual normal. La acondroplasia se asocia genotípica y fenotípicamente con la hipocondroplasia. La mutación más frecuente es una transición de este receptor tiroquinasa en el cambio de G por A en el nucleótido 1138 o bien G1138A del gen, lo que da lugar a la situación de un residuo de glicina por arginina en el codón 380 de la proteína en la región transmembrana del receptor. Como consecuencia, se genera un fallo de osificación endocondral en la placa del cartílago de crecimiento, donde se expresa FGFR3, que desencadena un acortamiento de los huesos largos y una diferenciación anormal de otros huesos. Este fallo podría consistir en una perturbación de transmisión de señales intracelulares que activan el receptor independientemente de las señales fisiológicas, que serían inhibitorias en condiciones normales. En la siguiente imagen se encuentra un análisis de acondroplasia. En la figura 1, en los carriles correspondientes a los controles sanos C, se evidencia la amplificación marcada de los alelos normales, G1138, pues son homocigotos para este alelo. En los pacientes acondroplásticos P se evidencia la amplificación más tenue del alelo normal, G1138, pues son heterocigotos para este alelo y el alelo anormal. En la siguiente figura, en los carriles correspondientes a los pacientes P, se evidencia la amplificación del alelo mutado, 1138A. En los carriles correspondientes a los controles no se evidencia amplificación, pues esta solo es para el alelo mutado. A continuación hablaré del tratamiento de la acondroplasia. Es obvio que tiene muchas más opciones de tratamientos, pero de las que les mencionaré hoy son de las dos más utilizadas. En primer lugar, tenemos la medicación con hormonas del crecimiento para así poder mejorar el crecimiento óseo, especialmente durante el primer año de uso. Es por eso que es recomendado que sea utilizado entre el primer y sexto año de edad, para así poder obtener el máximo beneficio. En la segunda opción tenemos la cirugía con procedimientos derivados de la ventriculoperitoneal en caso de obtener una presión dentro del cráneo. Como era de esperarse, esta condición cuenta con bastantes organizaciones de apoyo. Las puedes encontrar alrededor del mundo, incluso se encuentra una aquí en México. Estas organizaciones normalmente son apoyadas por el gobierno o por donadores. Estas suelen cubrir gran parte del tratamiento o, por su defecto, la totalidad. Solamente que en algunas ocasiones te cobran un pequeño porcentaje, ya que puede ser que el tratamiento sea muy costoso y pues no lo llega a cubrir en su totalidad.
Estas organizaciones las puedes encontrar en cualquier página de internet, las cuales te proporcionan un número de celular o de teléfono, una ubicación y un correo con el cual tú te puedes comunicar y ya te brinden información y apoyo para lo que tú necesites.